Hola a todos, estoy muy contenta de estar aquí y poder compartir con ustedes hoy y súper agradecida con los pastores por esta oportunidad. Sé que hemos estado viviendo recientemente semanas un poco complejas en nuestra ciudad, a nivel social, de seguridad, por tantas cosas, pero qué bueno es saber que a pesar de lo que suceda y que no sea tan bueno, confiamos plenamente en que Dios siempre tiene el control de todo y que a pesar de que las cosas se vean difíciles y no tan positivas, Él va a sacar algo bueno de eso. Y justo de eso me gustaría hablarles hoy. Quiero contarles una historia hace varios años ya. Recuerdo que íbamos en un viaje familiar de vacaciones. Mi papá, mi hermana, un primo que estaba de visita, mi mamá y yo. Estábamos viajando al oriente del país, a Cumaná, emocionados porque íbamos a conocer las playas y las playas espectaculares. Entonces, mi papá le gustaba que cada vez que fuésemos a viajar tomáramos como que una ruta distinta para conocer pueblitos y ver algo más de todas las bellezas que tiene nuestro hermoso país de Venezuela. Pero recuerdo que en esa oportunidad él quería viajar de noche para evitar el tráfico y tratar de ir más frescos, más relajados. Nos preparamos, nos montamos todos en el carro con un poco de almohadas y estábamos todos listos. Salimos y ya cuando pasamos un poco más allá de Caracas, que estamos tomando la vía de Oriente, mi papá dice, vamos a irnos por aquí para conocer cuánto pueblito sea posible. Nos fuimos. Mi papá estaba muy seguro y nos iba diciendo, este pueblito se llama así, esta localidad se llama así, y así fuimos. Y recuerdo que parte de su plan era que conociéramos uno de los túneles naturales más lindos que hay en esa vía. Entonces, bueno, nos agarró la noche, pero ya teníamos pensado viajar de noche, pero nos agarró la noche y todavía no habíamos llegado a donde queríamos. Entonces estamos avanzando, avanzando y mi mamá le pregunta a mi papá, ¿tú estás seguro de dónde vamos? Y mi papá, sí, 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 yo sé para dónde vamos. Yo conozco todos estos pueblos, todos estos caminos. Él estaba seguro hacia dónde íbamos. El punto es que seguimos, seguimos, seguimos y ya habíamos avanzado bastante. Cada vez los pueblitos eran menos frecuentes, igual que los caseríos. Y la vía, aunque era muy natural, creo que escaseaba un poco en belleza. Cada vez la vía se iba haciendo como que más solitaria y, y desértica, pudiese decir incluso. Estábamos en medio de todo esto y recuerdo que después de rodar y rodar y rodar, mi papá dice, creo que estamos perdidos. Les estoy hablando hace varios años y el GPS no era como que una opción porque todavía no habíamos llegado a ese punto de la tecnología en los teléfonos. Incluso la zona hacia donde estábamos ya no teníamos ni siquiera buena recepción para llamadas. Entonces seguimos y mi papá, bueno, tranquilos que en algún pueblo vamos a salir y allí vamos a pedir dirección. El punto es que avanzamos y llegamos a un pueblito un poco solo, realmente. Se veía bastante como de películas, ¿no? Entonces se está dibujando todo ese panorama, no avanzábamos en el pueblito y no veíamos a nadie. A quién preguntarle, a quién pedirle dirección, hacia dónde ir, qué camino tomar. Hasta que por allí a lo lejos vimos una casita que era como un taller mecánico. Mi papá se acerca, pero cuando nos acercamos no tenía muy buen aspecto. Incluso las personas que estaban ahí no eran puros hombres, no tenían como buen aspecto y la mayoría se veía que estaban bebidos. Entonces mi mamá como que no, le dice a mi papá, vámonos porque estamos con los niños. Pero mi papá no, tranquila, tranquila. Y mi papá les pregunta, dice, buenas noches, ¿cómo están? Y se acerca preguntándole a los señores algo, pero había dicho muy pocas palabras mi papá, cuando de repente, de dentro del lugar, habían varias personas allí, suena una voz fuerte y dice, Sarkis, Jorge Sarkis. Dentro del carro nos vimos las caras, mi papá se asombra. Estábamos como a 4 horas de donde vivimos, en un pueblo que nunca habíamos visitado, mi papá tampoco, incluso él que había conocido todos esos pueblos. Y alguien llamó a mi papá por su primer y segundo nombre. Sarkis, Jorge Sarkis. Y mi papá dice, sí. Sale el hombre muy bebido, en un estado alto de embriaguez, y le dice, ¿tú sabes quién soy yo? Y mi papá le dice, claro que sí, hijo, tú eres un hombre de Dios. Y lo saluda, Luis, ¿cómo estás? Cuando este hombre escuchó a mi papá, él como que se timbró, se quedó así impactado, choqueado, ¿no?
Y él le dice, sí, sí, soy yo. Cuando él escuchó las palabras de mi papá, cuando le dijo, tú eres un hombre de Dios, él de repente, después que se quedó así, empezó a llorar. Empezó a llorar y mi papá le empieza a contar cómo se acordaba de él. De hace muchos años, era primo de una persona que había asistido en algún momento a la iglesia y que por algún tiempo también asistió a la iglesia. Pero por alguna razón dejaron de saber de él porque se mudó a otra parte. Les estoy hablando mucho tiempo antes de que yo hubiese nacido, probablemente 13 años antes. Y este hombre comienza a llorar, a llorar y a llorar. Y mi papá le ve y mi mamá también. Y les dijo, estaba pensando irme de aquí, tomar una pistola y quitarme la vida. Y mi papá empieza a hablarle y cuando empieza a hablarle empieza a orar por él y le dice, no, no es el tiempo. Y él, recuerdo que él nos contaba, yo ya estaba decidido, iba a salir de aquí a hacer eso, pero escuché una voz que me dijo, todo va a estar bien. Ahora, bien interesante, les digo, todo parece de película. Y en el momento también parecía, nosotros nos veíamos la cara y no lo podíamos creer. Mis padres comienzan a hablar con este hombre y tras una conversación muy larga oran por él. Él dice, nos guía hacia dónde teníamos que irnos y dice, yo sé que hoy mi vida cambió para siempre. Tomamos el camino para seguir con nuestro viaje, pero no podíamos salir del asombro. Para no hacerles más larga la historia, este hombre realmente su vida sí cambió para siempre ese día. Al otro día mis padres estuvieron a partir de ese tiempo haciendo seguimiento, hablando con él y en efecto estaba en un punto muy muy difícil. Su familia estaba prácticamente destruida, su vida también. Pero ese día Dios hizo que nosotros nos extraviáramos de nuestro camino. Nos sacó de la vida de nuestro viaje porque Él necesitaba que alguien le diera una palabra. ¿Cuántas veces no hemos estado en esta situación? ¿Cuántas veces no nos ha sucedido que tenemos algo planificado, todo se pinta bien, ya sabemos lo que vamos a hacer y no todo sale como quisiéramos que saliera? O no todo sale como teníamos planificado que debía salir. ¿Les ha pasado o no? ¿No les ha pasado a las mamás que están preparando el lonche y los uniformes de los niños para el otro día al colegio y cuando despiertan algo sucede, algo que no tenían planificado? Uno de los niños estaba enfermo, no fue al cole ya. O de lo que sucede se fue la luz y no pudieron terminar de salir a tiempo. Son tantas las cosas que pueden suceder cuando tenemos algo planificado. Pero ¿cuál es nuestra postura al respecto? Tal vez no les ha pasado algo exactamente como esta historia que estoy contando. O tal vez les ha pasado cosas aún más fascinantes. Pero cuando nos sucede algo que no parece enteramente positivo, ¿cuál es nuestra posición? ¿Qué decides tú hacer cuando enfrentas situaciones difíciles o situaciones poco agradables? Estás tomando la decisión de decir, de preguntarle a Dios por qué permites esto, o qué quieres enseñarme, o qué hay de bueno en esto, o simplemente estás diciendo por qué me tiene que pasar esto a mí. Creo que todos hemos estado en esa posición. Yo recuerdo que en algún punto de mi carrera en la universidad tuve, por un problema con una materia que no inscribí a tiempo, no pude cursarla ese semestre. Y eso causó que yo me atrasara y me graduara casi un año después que mis compañeros. Un error técnico-administrativo. Y en el momento yo no lo entendía. De verdad. En el momento yo no podía ver qué era lo positivo que había en esto. Tal vez has tenido que enfrentar una situación distinta. Cuando estábamos perdidos, tengo que decirles,
Mi mamá estaba súper nerviosa y después nos los dijo. Y todos también, porque estábamos enfrentando algo desconocido. Incluso mi papá estaba con su familia. Pero lo que no sabíamos en el momento era que Dios estaba permitiendo que no todo saliera exactamente bien, porque Él tenía algo bueno preparado a largo plazo. Y quiero contarles una historia que está en la Biblia de un personaje que todos conocemos, y si no lo conoces, hoy va a ser la oportunidad de que escuches acerca de un hombre fascinante. La historia de José. José conocemos como el soñador. ¿Saben? Dice Génesis 40:23. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Y quiero ponerlos un poquito en contexto con la historia de José, porque es más entretenida, muchísimo más entretenida que la novela de media tarde. Yo creo que ni Venevisión ni RCTV juntos podrían haber dado con una historia tan fascinante como la historia de José. Y lo que sucedió con José fue que él nace, fue un hijo tenido en la vejez por su padre. Era el niño pequeño, el niño consentido, imagínense. El que iba y le decía, papi, papi, mis hermanos mayores están haciendo esto. Ustedes saben, de esos hermanitos que a veces, hermanitos menores que a veces hay en las familias. Entonces José, aunque era el favorito de su papá, no era como que muy el favorito de sus hermanos. Pero él tenía algo especial. José tenía sueños. Uno de los primeros sueños que tuvo fue que estaban recogiendo espigas en el campo, espigas de trigo, y la espiga de él, cuando le hacía como un manojo, se levantó sobre las otras y todas las demás se rindieron ante ella. A sus hermanos no les gustó mucho este sueño porque era como que extraño. ¿Por qué lo que tú haces tiene que levantarse sobre lo que nosotros hacemos? También tuvo otro sueño donde el sol, la luna y las estrellas se rendían ante él. Esto a los hermanos les gustó muchísimo menos y llamó incluso la atención un poco de su padre. La verdad es que de por sí el desprecio que tenían los hermanos de José se fue como que incrementando, hasta que llegaron al punto de planificar matarle. Pero el hermano mayor, como todos los hermanos mayores a veces como que tenemos un poquito más de corazón por nuestros hermanos, ¿no? Entonces el hermano mayor le dijo, no, pero no lo matemos, no. Como que tuvo ahí el remordimiento de conciencia, le dijo, no lo vamos a matar, vamos a lanzarlo en un pozo. Lo lanzan y cuando estaban por allí pasando unos mercaderes que iban hacia Egipto, lo vendieron. Cuando José es llevado a Egipto, es vendido a la casa de Potifar, que era el capitán de la guardia del faraón. Hasta ahora, la historia de José se está desarrollando de una manera no muy positiva, ¿sí o no? El punto es que cuando llega a la casa de Potifar, empieza a servirle ahí. Y miren lo que dice Génesis 39 del 2 al 6. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Dice luego que le trató amablemente y que incluso llegó a ponerlo a cargo de todo lo que tenía. Y me llama mucho la atención porque José, de estar en una buena posición, pasó a una posición no muy favorable, pero luego parece que el panorama se iba aclarando para él. ¿Qué tan largos pueden ser esos momentos no tan agradables en nuestra vida y qué esconden realmente? Porque se supone que nosotros confiamos en un Dios bueno, se supone que hay un Dios bueno que tiene cuidado de nosotros. ¿Qué Dios tan bueno podría querer algo malo para quienes ama? Porque Dios nos ama. De eso tenemos certeza, y si no tenemos certeza es algo que nos repiten constantemente, lo vemos en la palabra y sabemos que Él no lo demuestra. ¿Quién más estaría dispuesto a dar su propia vida por alguien a menos que no fuese por amor? Este es lo que Dios nos ha demostrado. Entonces, si entendemos que Dios nos ama y sabemos que Dios es bueno porque Dios es bueno, ¿por qué permite que sucedan cosas malas o cosas que no son tan agradables? ¿Por qué este Dios bueno, que se supone que quiere hacer cosas buenas por sus hijos, a veces permite que sucedan cosas que no son tan buenas? Hay mucha complejidad en entender este asunto. Lo primero es que no es que Dios es malo. Lo primero es nuestra perspectiva acerca de las cosas. Porque tal vez no estamos teniendo la perspectiva correcta. Y tú vas a decir, pero es que lo malo es malo y lo bueno es bueno.
Sí, pero eso puede ser muy subjetivo dependiendo de el filtro que tú estés utilizando para ver las cosas. Por ejemplo, hay cosas que suceden en nuestras vidas que nosotros no vemos enteramente positivas, pero no las estamos viendo con una perspectiva divina. La perspectiva de Dios es la que nos dice que todo lo que suceda siempre va a obrar para nuestro bien, aun cuando nosotros no podamos verlo en el momento. Y por eso es que se presenta múltiples veces este argumento que ya hemos dicho. ¿Por qué si Dios es bueno permite que sucedan cosas malas? Pero realmente nosotros no vamos a entender qué es bueno y qué no si adoptamos un criterio humano. Un criterio que es ambiguo y aparte de ser ambiguo es totalmente subjetivo. El concepto de lo que es bueno a los ojos de Dios es cuando las cosas salen como Dios quiere que salgan, no como yo quiero que salgan. Hay muchas cosas que yo quisiera que salieran de una forma y no suceden así. Y la realidad es que no es lo común que nos detengamos antes de querer algo o antes de querer que algo suceda de alguna forma decir, Dios, ¿será que esta es la forma en la que tú quieres que esto suceda? ¿Será que esto realmente, esto se alinea a lo que es tu voluntad? Si nosotros esperamos algo que no esté alineado a la voluntad de Dios, entonces no vamos a ser capaces de medir objetivamente qué es bueno y qué no. Porque nuestra perspectiva humana va a nublar lo que estamos viendo y no nos va a permitir ver más allá. Muchas veces las cosas que salen mal esconden un tesoro. Les contaba la historia de mi familia porque, eh, les digo, nos desviamos un rato largo y eso atrasó considerablemente nuestro viaje. Pero lo que parecía mal en el momento tuvo un propósito. Esta persona necesitaba ese día que alguien le recordara quién él era. Esta persona necesitaba que alguien orara por él. Y sucedió. Ahora, sabemos que hay cosas a veces malas que son inevitables, si forman parte de la voluntad de Dios. Pero ¿y esas cosas que no forman parte de la voluntad de Dios y aún así suceden? Muchas de esas cosas que suceden así no es porque realmente Dios sea malo, es resultado de nuestra voluntad. Porque nuevamente, todo lo que sea de la voluntad de Dios es bueno y agradable. Entonces, ¿por qué le suceden cosas malas a alguien que solo espera lo bueno de Dios? Ya sabemos que lo que creemos que a veces es malo está totalmente determinado por la perspectiva que nosotros tenemos. Si nosotros nos detenemos a buscar siempre la perspectiva de Dios frente a cualquier situación o circunstancia, nosotros vamos a ser capaces de definir realmente cuál es la bondad de Dios. Porque tal vez, en efecto, si nosotros vemos con la perspectiva humana, yo voy a decir, esto no es bueno. Pero Dios es siempre bueno. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esa perspectiva que yo debo adquirir para realmente ver las cosas como deben ser? Lo encuentro en su palabra. Si yo filtro todo lo que vaya a suceder con la Biblia, yo voy a saber qué es bueno y qué no. Y quiero preguntarles, ¿no serían nuestras vidas distintas si buscáramos la perspectiva de Dios frente a cada situación? Si nos detuviéramos por un momento solamente, si nos detuviéramos por un momento solamente a ver, esto realmente lo que quiero hacer, lo que estoy deseando, ¿se alinea a la voluntad de Dios para mi vida? No hay mejor manera de encontrar cuál es la voluntad de Dios para nosotros que profundizando en sus palabras. Y así como hacemos con alguien cuando a un chico le gusta una chica, no hay manera de saber cuáles son los chocolates que le gustan, o la chuchería que le gusta, o qué serie le gusta, o qué le gusta para tener tema de conversación con ella, que acercándonos a esa persona. Y a Dios podemos acercarnos, sí, a través de su palabra, pero Dios anhela que en nuestro corazón tomemos la decisión de querer acercarnos a Él en oración.
¿Cuántas veces buscamos la dirección de Dios con respecto a algo? Y Él está allí esperando. Cuando una de las cosas que me llama la atención de la vida de José es que cuando José estuvo él pasó de ser casi un príncipe, porque era el consentido de su casa, a ser un esclavo. Y luego su historia no quedó hasta ahí. Después que él está en casa de Potifar, y quiero seguirles contando por si no saben, aunque espero que puedan tomarse el tiempo de revisar esta historia luego en casa porque es realmente muy, muy bonita y muy buena. José es enviado a la cárcel por una situación con la esposa de Potifar que le acusó de que la había atacado, que había querido abusar de ella. Entonces José es enviado a la cárcel y en la cárcel sucede lo mismo. Dios le puso en gracia, en favor, y él tuvo la oportunidad de llegar a ser como que una especie de autoridad en la cárcel. Y luego allí tuvo la oportunidad de interpretar los sueños de dos hombres. Uno de estos hombres fue uno de los que leímos el versículo al iniciar. Fue el copero del rey, que se olvidó de José. Después que José le interpretó su sueño, le dijo que él iba a volver al palacio de Faraón. Y así fue. Pero él se olvidó y siguió José en su proceso, que no era agradable, que no era positivo, porque aunque estuviese en buena posición, seguía estando en la cárcel. Luego este hombre recuerda, porque Faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar, y él le dijo: yo sé de un hombre que interpreta un sueño. Él puede hacerlo. Y recordó a José, y José es llevado ante el Faraón. Para hacer más corta la historia de lo que ya le hemos extendido un poco, José le interpreta el sueño a Faraón. Faraón se da cuenta de la sabiduría que había en José. José reconocía que era por Dios. Y José llegó a estar después de Faraón como autoridad en Egipto. Años después había hambruna en toda la tierra y por la sabiduría que Dios le había dado, José tenía cómo proveer tanto a Egipto como a otros pueblos. Y sus hermanos llegaron hasta Egipto. Aquellos que lo lanzaron fueron esos mismos los que llegaron. Les invito nuevamente que revisen la historia, está entre Génesis 37 y 50. El punto es que José reconoció y le dijo a sus hermanos: no se entristezcan. Después que se encontró con ellos y les confesó quién él era, porque al principio no lo reconocían, les dijo: no se pongan tristes. Dios permitió todo esto para que hoy yo estuviera aquí y pudiera salvarlos. Todo lo que Dios permite, aunque nosotros no podamos verlo, es bueno, porque nuestro Dios es siempre bueno. Después de aquella cena con mi familia, les repito, no teníamos explicaciones y habían cosas que no entendíamos, pero sabíamos que todo lo que Dios hace es siempre bueno, porque realmente solo Dios es capaz de usar algo negativo en nuestras vidas para hacerlo bueno. Solo Dios es capaz de tomar el plan que parezca más loco y sacar algo bueno. Yo tengo que reconocer, primero que nada, que todo lo que Dios trae delante de mí es lo mejor, porque Él me ama. Si no lo habías escuchado, hoy quiero decirte que Dios te ama. Y si ya lo habías escuchado, quiero recordarte que Dios te ama. Y Dios tiene un propósito maravilloso con tu vida. Y quiero compartirles lo que dice Romanos en este versículo que debo confesarles debe ser uno de mis favoritos. Romanos 8:28. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace todo bueno, siempre bueno, para quienes lo aman, porque entienden que Él les ama. Aquellos que han sido llamados con un propósito, conforme a su voluntad. No sé cuántas veces has enfrentado alguna situación en tu vida no muy agradable y no enteramente positiva.
Hace algunos años también mi familia y yo tuvimos un accidente horrible. Por cierto, íbamos también a Cupaná. El carro en el que veníamos se volcó y quedó totalmente destruido. Yo de estar en el asiento de atrás, detrás del copiloto, pasé a estar con la mitad del cuerpo en el parabrisas y la otra mitad entre la parte de atrás y delantera del carro. Mi mamá quedó casi debajo del asiento, mi papá totalmente oprimido por el techo. Una vuelta más me hubiese salido del carro. Y en el momento, después que sucede todo, que todo sucede muy rápido, recuerdo que el carro se detuvo. Y mi papá dijo, mi mamá empezó a llamarnos, decía, papi, contéstame, Magdiel, Daniela, Génesis. Y mi papá dice, estamos bien, denle la gloria a Dios. Estas fueron las palabras de mi papá y nunca he podido olvidarlas. Denle la gloria a Dios. No nos morimos, no nos vamos a morir. Dios es bueno. Ninguna de nosotras había respondido todavía. Pero en fe mi papá dio esas palabras y él confiaba que de verdad Dios es bueno y que él iba a cumplir su voluntad. No sé si estás viviendo, si has atravesado un accidente, no sé si has atravesado una crisis en tu familia, en tu matrimonio, tal vez sea una crisis económica, una crisis de fe, de identidad. Pero déjame decirte que Dios sigue siendo bueno y Dios sigue teniendo el control, Él sigue estando en control. Si por alguna razón no puedes ver su bondad en este momento, en esta temporada de tu vida, yo quiero invitarte, quiero recordarte que Dios te ama con un amor infinito, irrefutable. Un amor que no depende de lo que tú y yo podamos hacer, sino un amor que está dispuesto siempre para nosotros. Y cuando tú recuerdes y puedas tener presente ese amor sin condición de Dios para contigo, tú vas a entender que aún de todo esto, Dios va a sacar algo bueno, porque Dios es siempre bueno. Y quiero invitarte allí donde estás que puedas, si puedes orar conmigo y puedas decir gracias Dios por tu amor. Gracias porque en medio de todo, aunque no entienda, aunque no comprenda, aunque no pueda ver con tu perspectiva hoy lo que sucede en mi vida, yo decido confiar. Yo decido confiar en que tu bondad sigue estando sobre mi vida y que yo seré capaz de ver y reconocer que tú todo lo haces siempre bueno. Amén. Quiero recordarte una frase que dice Pastor Robert muchas veces. Cuando no entiendo, confío. Si hoy no entiendes, confía. Confía en que Dios te ama y confía que lo que viene delante siempre es lo mejor. Dios es siempre bueno y en tu vida y en mi vida Él siempre va a ser lo correcto, lo apropiado. No te rindas, no te des por vencido. Ajusta tu perspectiva si es necesario. Mantente firme. Si enfrentas dificultades, camina con firmeza, confiando en que el resultado final será bueno, porque eso es lo que Dios promete. Y quiero leerlo una vez más para que te lo lleves en tu corazón y si es posible, decide en toda esta semana caminar repitiendo este versículo. Y dilo conmigo, yo sé que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios te ama, Dios te ha llamado con un propósito, Él quiere cumplir su voluntad en tu vida. Y escúchame, la voluntad de Dios para nosotros no es pobre, no es pequeña,
es grande, es enorme. Él tiene un futuro brillante preparado para nosotros. Y si tal vez hoy sientas que estás en ese punto de servidumbre o aprisionado como José o lo que sea, Él tiene un futuro brillante preparado para ti, donde va a mostrar que Él es siempre bueno. Dios te bendiga.